Hoy no va a ser la excepción, vamos a hablar acerca de la obediencia. El pastor ya nos estaba hablando de la desobediencia que tuvo Adán y Eva en su momento, y ahí paró, ya el hombre dejó de ser desobediente, ¿cierto? Nada, nosotros seguimos siendo desobedientes aún en este momento, y la idea es que juntos podamos estudiar acerca de un ejemplo de desobediencia. ¿Listo? Va a ser acerca del primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, muy bien. Estamos tímidos, vamos a ver. A los de atrás voy a empezar a preguntarles más. Saúl, efectivamente Saúl fue el primer rey de Israel. Y bueno, ¿quién sabe algo de Saúl? ¿Qué saben de Saúl aparte que era rey? Antes de Saúl, ¿qué sabemos de Saúl? Antes de Saúl el rey, ¿qué sabemos de Saúl? Tribu de Benjamín, la tribu más pequeña, la tribu menor de Israel. Muy bien, ¿qué más sabemos de Saúl? Era de hermoso parecer, ¿cierto? No había nadie que estuviera por encima. Él estaba por encima, el hombre de él estaba por encima de todo el resto. Es decir, era bastante alto. Muy bien. ¿Qué más sabemos de Saúl? ¿Quién lo ungió como rey? Samuel fue la persona que lo ungió. Muy bien. Voy a hacer así como un contexto súper rápido. En el capítulo 8 del primer libro de Samuel, el pueblo de Israel le pide algo a Samuel. ¿Qué le pide? Queremos rey. Anteriormente estábamos liderados por jueces, estábamos liderados por personas que estaban en contacto contigo, Dios, pero ahora no queremos eso, queremos así como las otras naciones. En el capítulo 9, Saúl es elegido rey por parte de Samuel, utilizando una situación específica familiar donde se le pierden unos animalitos al papá de Saúl y el papá de Saúl lo envía a buscarlo. En el capítulo 10, Saúl es ungido como rey por Samuel. Y Samuel le da una instrucción. Samuel le dice, listo, su merced va a ir a un lugar específico, usted va a ver a profetas de Dios y usted va a ver lo que el Señor va a hacer allí, y entonces usted sabrá que Dios está con usted. Eso fue lo que pasó. En el capítulo 8 encontramos esto, versículo 8. Pero en esa misma narración, Samuel le dice a Saúl, su merced me va a esperar en Gilgal por 7 días y allí yo le voy a decir qué debe hacer. Esa fue la instrucción clara. Y ahora empezamos a ver, cuando nosotros vemos ahora en el conocimiento que tenemos respecto a Saúl, ¿Saúl fue un rey exitoso o fue un rey no exitoso? ¿Él fracasó como rey o fue exitoso como rey? ¿Cómo? ¿Fue exitoso? ¿Ok? ¿Ah? En el segundo año de su reinado, capítulo 13, de Primera de Samuel, después del segundo año, él va a guerra contra los filisteos. Y en la guerra contra los filisteos, él lleva a su equipo de trabajo. Sus militares estaba hasta ahorita iniciando el reino, no habían castillos majestuosos ni nada de eso, estaban iniciando el proceso, y tenía 3,000 hombres, y él se iba a enfrentar contra los filisteos, que eran 6,000 que iban a caballo, y otro poquito más, mucho más. Y él se iba a enfrentar, y él sube con sus 2,000, porque 1,000 estaban con Jonatán, y él estaba en Gilgal esperando, tal cual como le había dicho Samuel. Y esperó 7 días, pero Samuel no subía. Y en algún momento, él dice, esta gente se me está desertando, no quieren estar conmigo ahora, ¿qué voy a hacer? Y él se le ocurre una idea maravillosa. Y la idea era, yo voy a hacer sacrificio. Lo que Samuel me dijo que él iba a hacer, yo lo voy a hacer a fin de que el pueblo esté conmigo. Y llamó, solicitó reces y sacrificó. Tan pronto sacrificó, ¿qué pasó? Llegó Samuel, lo miró y le dijo, si tú hubieses sido obediente, Dios hubiese mantenido o sostenido tu reino en tu casa, por tus generaciones. Al inicio de su reinado, él ya sabía que su descendencia no iba a ser rey. No iban a ser reyes.
Es decir, ¿el rey Saúl fue un rey exitoso o fue un rey fracasado? En este orden de ideas, la idea de un reinado es que se pase hacia sus hijos. Ningún hijo de Saúl fue rey, porque él fue desechado por el afán de su corazón. Eso en el 13 no es del que vamos a hablar, todavía estoy dando contexto. En el capítulo 14 van a una guerra por decisiones incorrectas, pone en riesgo a su pueblo, pero el Señor los sacó en limpio y al final, en esa guerra contra los filisteos se matan entre ellos. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que sucedió. Solo les doy el contexto por si usted quiere llegar a su casa a leer. Y ahora llegamos al meollo del asunto, al punto del cual vamos a hablar y estudiar hoy. Y está en el capítulo 15. Les invito a que por favor leamos acerca de la desobediencia de Saúl. Vamos a abrir todos Primera de Samuel, capítulo 15, por favor. Voy a leer lo que después vamos a estar estudiando. Saúl desobedece y es desechado. Después, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, estad atento. Está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré a lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún de los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seáis rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seáis rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Vamos a dejarlo por ahí. Quise leerlo con pues la gran parte para que todos tengamos un contexto de la historia. Nosotros podemos identificar, o la idea de esta enseñanza sobre la ilustración de la desobediencia enfocada en el ejemplo de Saúl, es que nosotros podamos ver en nuestras vidas qué hay de Saúl. ¿Qué hay de Saúl en nuestras vidas en este momento? ¿Qué actitud de Saúl hay en nuestras vidas en este momento? En el servicio al Señor, en la vida cristiana. Primero Sergio, y también invitándolos a ustedes a este análisis. Si nosotros ya escuchamos todos el texto, ya escuchamos la historia, ¿quiénes son los personajes principales de la historia? Saúl, Samuel. Son tres personajes principales, donde la autoridad principal es Dios, y manda a una autoridad local, que es el rey, le dice: vaya y haga esto y aquello. Esta persona va y hace lo que él considera que es correcto. Luego regresa, y entonces la autoridad principal, que es Dios, habla con Samuel, que es el mensajero, y le dice: esta persona no cumplió lo que yo le dije que debía hacer. Esa es la historia a grosso modo. Perdón. ¿Quién recibió el mandato de Dios? ¿Quién recibió el mandato de Dios? ¿Quién creen ustedes que fue la persona que recibió el mandato de Dios? El profeta fue el mensajero. El profeta es quien habla las palabras de Dios, pero ¿quién recibe? ¿Quién es el que tiene que tomar la acción? Saúl. ¿Esta acción, ustedes, según lo que leímos, es clara o no era clara? Era clara. Vaya, voy a hacer juicio a esta nación. Esta nación, ¿ustedes saben qué fue el mal que hizo Amalek en su momento? Muy bien, estaba Israel saliendo del desierto, mi hermano. Gloria a Dios, Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Ellos estaban saliendo del desierto. Ellos iban poderosos cuando salieron del desierto, de Egipto. No, ellos no iban poderosos. ¿Iban armados hasta los dientes? No, iban asustados porque de hecho los estaban persiguiendo. Y llegan ellos y les llegan por detrás y los atacan. No sé si ustedes recuerdan que esta es la narrativa bíblica cuando ellos empiezan a pelear. Josué está al frente como el general y está Moisés con brazos arriba. Y cuando a él se le cansan los brazos, entonces va prevaleciendo Amalek. Pero entonces habían dos personas allí, que era Aarón y la otra persona era Hur, si mal no estoy, es su nombre.
Y en medio de esto, ellos le levantan los brazos y entonces va ganando Amalek, va ganando Israel. Ese es el momento donde Amalek ataca al pueblo de Israel, indefenso por la espalda. Y Dios quiere hacer juicio a Amalek por eso. Y envía a la persona, a la cabeza del pueblo de Israel a que lo haga. Vaya, haga juicio. No era una batalla normal, era hacer juicio a nombre de Dios. En medio de esto, nosotros vemos que el mandato de Dios era específico. Él debía acabar con todo, era un juicio, debía hacerlo. ¿Qué hizo de ese mandato? ¿Saúl no cumplió el mandato de Dios? ¿Cómo? Parcialmente. Es decir, podríamos decir que lo cumplió a medias. Dios le mandó algo, él hizo las cosas a medias. Ahorita vamos a mirar por qué lo hizo a medias. Pero la realidad es que él no cumplió el mandato de Dios. Y por no cumplir el mandato de Dios, entonces es visible su desobediencia. Es visible que él no está obedeciendo lo que Dios, quien es su autoridad, le está mandando a hacer. Saúl recibe el mandato de Jehová. Saúl obedece parcialmente el mandato de Jehová, pero en medio de esa respuesta parcial al mandato de Dios hay unos matices interesantes que quisiera que viéramos. Saúl habla claramente con el pueblo qué es lo que van a hacer, según lo que leíamos. ¿Sí? Él habla claramente. Él dice, organicémonos, vamos a Amalek. Cuando él va con el pueblo, en el versículo 5 y 6, dice, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y entonces él habló con los ceneos, que eran los que los habían tratado bien en medio del mismo tiempo cuando Amalek los había tratado mal, y les dice, salgan. Saúl hasta ahí iba bien, iba cumpliendo. Seguimos. Luego él toma una acción. Esta acción nosotros podemos verla en nuestras vidas porque queremos ver qué tanto de Saúl nosotros tenemos. En medio de la desobediencia, Saúl en medio de esta misión, pero nosotros, conforme a la misión que el Señor nos ha dado, Saúl tuvo ambición. ¿Qué fue lo que guardó, lo que no destruyó? Lo bueno. ¿Y lo vil que hizo? Lo destruyó. ¿A quién fue el que perdonó? Al rey. ¿Por qué no perdonó al de la caballeriza? ¿Por qué no perdonó, no sé, a otra persona dentro del pueblo? ¿Por qué perdonó al rey? Podría verse, porque era una de las formas. De hecho, cuando nosotros vemos el libro de los jueces, en ese tiempo les quitaban los pulgares y los dejaban ahí para que recogieran las migas con los dedos que tenían. Era una forma también de castigar, si se quiere decir de esa manera, el trofeo que tenemos, el rey de tal pueblo. Pero en este caso no era, porque él no hizo nada de esto. Él simplemente lo perdonó. Él menciona, según lo que nosotros leíamos, que él cedió a la presión de alguien. ¿Quién era ese alguien? El pueblo. El pueblo no quería destruir todo. Y dice que tanto él como perdonaron al rey Agag y perdonaron las vacas y el demás ganado que ellos habían recogido. Ellos lo perdonaron. De una u otra manera, versículo 15, nosotros podemos ver el riesgo que se tiene en la obediencia. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, estos son el ganado, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Cuál es el otro riesgo que se tiene en medio de la desobediencia? Según este texto. ¿Para qué ellos habían tomado las vacas y lo gordo del ganado?
Dice, el texto dice, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Santificando la desobediencia. Se está espiritualizando la desobediencia. Mis hermanos, el primer punto es este. Saúl recibió un mandato de Jehová, un mandato que parcialmente cumplió. Saúl, había una frase que me llamaba la atención y era la obediencia parcial, desobediencia total. Si nosotros decidimos obedecer parcialmente a Dios, estamos desobedeciendo completamente a Dios. No hay puntos medios. ¿Obedecemos o no obedecemos? ¿Cómo estamos nosotros a partir de ese primer punto? ¿Cómo estamos nosotros respecto al mandato que Dios nos está dando a nosotros día a día? Darle la gloria a Dios. Hijos, obedecer a vuestros padres. Esposos, amad a vuestras esposas. Esposas, respetad a vuestros esposos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Amad a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo estamos con esos mandatos directos que el Señor nos ha dado? Claros, específicos y sin duda de algún tipo de error, de no, es que yo creía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo estamos con eso? Esa es una reflexión personal, no tenemos que responder. Mis hermanos, algo llamativo es que después de que él comete este pecado, grande pecado que era desobedecer a Dios, Dios lo deja, o sea, ¿esto queda como si nada hubiese pasado? No, Dios lo muestra, lo revela, se lo revela a Samuel. Le dice, la persona, el rey, me pesa haber nombrado como rey a Saúl, me pesa. Y me pesa porque no ha cumplido la misión que le di. Y hay una parte muy bonita que a mí me llama la atención. Y esa parte la encontramos en el verso 11. Dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Es decir, ¿Dios estaba contento con el rey? No. ¿Y el mensajero cómo se sintió de saber que Dios no estaba contento con el rey? Apesadumbrado y entristecido, y oraba a Dios. Es decir, Samuel no solamente era el mensajero que llevaba el mensaje y decía, esta persona cometió lo malo delante de los ojos de Dios, sino que Samuel también le dolía que Dios estaba siendo defraudado por la persona que debía seguirlo, que debía obedecerlo. ¿Cómo nos estamos sintiendo nosotros respecto a las cosas que a Dios le entristecen o le enojan? ¿Cómo nos estamos sintiendo con esto? ¿Lo estamos aceptando? ¿Lo estamos recibiendo y diciendo, no, pues esto no es tan malo, porque lo estoy haciendo para la gloria de Dios? Es posible que nosotros lo hagamos. Samuel acá nos muestra un ejemplo, nos muestra que no, punto. Hay que entristecernos con lo que entristece el corazón de nuestro Dios o con lo que ofende a nuestro Dios. Debemos rechazar lo que Dios rechaza. Eso es lo que nosotros nos podemos ver en este texto. Pero seguimos. Cuando después de que Jehová le da estas palabras a Samuel, madruga Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Para qué se levantaban monumentos en ese momento, en ese tiempo? ¿Para qué? Adoración. Para recuerdo de grandes hazañas.
pareciera que más o menos en el momento donde pasa esto, es decir, en el capítulo 15, lo que yo estaba leyendo es que más o menos habían corrido 20 años del reinado del rey Saúl. Y no sé si ustedes recuerdan, pero cuando Saúl fue llamado a, o por lo menos cuando tuvo ese primer encuentro con Samuel, él dice: ¿quién soy yo? Yo vengo de la tribu más pequeña de Israel, y mi familia es de las más pequeñas de la tribu de Benjamín. Nosotros podríamos definir estas palabras ¿de qué manera? ¿Cómo podríamos definirlos? Actuó de una manera ¿qué? ¿Cómo? Humilde. Él está reconociendo su bajeza y dice: o sea, ¿cómo yo voy a ser el rey? ¿Cómo las riquezas van a ser para mí si yo soy del pueblo, de lo más pequeñito o sea, mi tribu es de las más pequeñitas y mi familia es de las más pequeñitas también? 20 años después de ser rey, pasando algunos años, ganando algunas batallas, tenemos a la misma persona generando un busto. Y ese busto, ¿qué era lo que representaba ahora que nosotros estamos viendo la historia en retrospectiva? ¿El que estaba celebrando ahí? La desobediencia. Ese busto era una representación de la desobediencia de Saúl. Porque él sabía que él no había hecho todo tal cual como se lo habían dicho. Y aún así hizo un busto. Aún así hizo un monumento para representar esta gran hazaña. Pero seguimos. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Saúl estaba diciendo la verdad? Saúl estaba diciendo la verdad. Saúl recibió a Samuel y como si él no supiera que Dios lo sabe absolutamente todo y que Dios tiene una comunicación directa con Samuel, él dice: yo lo he cumplido todo cabalmente. ¿Qué mentiras echó? Y me llama la atención lo que le dice Samuel. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es decir, hagamos de cuenta, cuando él está hablando, Saúl y Samuel están hablando, Saúl estaba diciendo: cumplí cabalmente con toda la palabra de Jehová. Ese fue el saludo. Yo lo cumplí. Pero desde ese lugar se podían escuchar las ovejas y las vacas que se habían traído de Amalek. Es más, yo acá le voy a añadir, yo creo que se podía oler las ovejas y las vacas que se habían traído de Amalek. Y Saúl no se daba cuenta. Saúl en ese momento estaba tranquilo y relajado. Él dijo: yo cumplí perfectamente. Y yo cumplí todo. Y tengo la muestra alrededor con sonido, con olor, que estaba desobedeciendo a Dios. Mis hermanos, es posible que a nosotros nos pase eso. Que el pecado que nos está asediando y a veces ganando la batalla huela feo, se escuche bastante, pero que nosotros estemos diciendo: yo estoy bien con mi Dios, yo soy obediente a la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que es posible que nos pase? Yo creo que a mí me ha pasado. Yo creo que el pecado lo he tenido ahí, estoy oliendo horrible a ese pecado y yo estoy pensando que estoy bien. Y esa no es la idea. Pero seguimos. Entonces, espérame que este aparatito. Ok.
No confíen en los celulares, muchachos. Listo. Entonces, estamos en que fue desenmascarado Saúl. Ya Dios se lo dijo a Samuel. Samuel va y se lo comparte a Saúl. Samuel se lo comparte a Saúl, sí. Escuchan los bramidos. Samuel lo deja al descubierto. Y entonces viene la respuesta de Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho. Perdón, voy atrás. Y Saúl respondió a Amalek, en el 15. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó la mayoría de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Yo quiero que todos podamos ver lo siguiente: lo malo lo pasó para ellos, lo bueno lo hicimos todos. Volvemos a leer. Saúl respondió: de Amalek los han traído. No lo hemos traído. No, yo no estaba ahí, o sea, yo no los traje. Los trajeron ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo. Y luego dice: perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás, es decir, lo que sí estaba en el mandato, lo hemos destruido. Entonces, lo que es en contra de Dios lo hacen los otros. Lo que es conforme a las palabras de Dios lo hicimos todos. Yo estoy también aquí dentro de este paquete. Vemos claro un rey que lo recibió ese mandato de manera desobediente. Un rey que su orgullo le ganó y entonces tomó de lo más grande y lo más bonito y se trajo al rey. Y vemos a un rey que no asume responsabilidad sobre sus decisiones, porque la decisión fue de él. Él era el rey, él no era el portero, él era el rey, ya comandando esta respuesta. Pero entonces dice que el pueblo hizo lo malo y que todos nosotros hicimos lo bueno. Graso error. Generé acá una frase y decía: el corazón de Saúl estaba tan muerto que podía desobedecer directamente a Dios y todavía levantarse un monumento por la ocasión. ¿Hemos nosotros levantado algún monumento o estando orgullosos de algún pecado que hemos cometido delante de Dios? Preguntas para reflexionar. Viene la confrontación de Samuel más directa, y yo quiero que ustedes vean y qué se parece. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: dime. Y le dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Es decir, están diciendo que lo está haciendo mal, que lo hizo mal. Le están diciendo por qué lo hizo mal. ¿Y cuál es la primera respuesta de él? No, yo lo hice bien. No, yo hice lo correcto. Yo he obedecido la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me encomendó. O sea, yo cumplí. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Los que conocen historia bíblica, ¿los amalecitas fueron destruidos en este momento? ¿No? ¿Cuándo vuelven a aparecer? ¿Quién recuerda? Los amalecitas fueron los que después secuestraron a las mujeres del pueblo de Israel, de los militares del pueblo de Israel, cuando David ya era rey. Él estaba en campaña y cuando regresó, todas las mujeres y todas las cosas habían sido
secuestradas. Casi matan a David en ese momento los de su pueblo. Les invito a que lo lean en el capítulo 30 del Primera de Samuel en algún momento en sus casas. Y cosa curiosa y una narrativa súper interesante. Ustedes recuerdan que cuando muere Saúl, hay alguien que llega a donde David con la corona de Saúl. ¿Sí recuerdan? ¿Han leído esa historia? Él se presenta y dice: yo soy una malecita. Yo soy una malecita. Es decir, él dijo acá que lo había destruido a Amalek, y no era cierto. Y lo podemos ver capítulos adelante, que ellos siguen por ahí dando vueltas. Pero seguimos con Saúl. Dice que él ha destruido a los amalecitas. Pero dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer holocaustos a Jehová tu Dios. No sé, eso ya es un pensamiento personal. No sé si eso fue una forma en la que se hablaba en ese momento, de pronto es una traducción incorrecta, pero me llama la atención que él no se personaliza de quién es Dios. Eso me llama la atención. Dice: de Jehová tu Dios, pero no de Jehová mi Dios. Y él es el rey del pueblo de Jehová. Eso me llamó la atención, pero es un pensamiento aparte personal. Y en este momento él nuevamente le echa la culpa al pueblo y dice: más el pueblo. Si nosotros quisiéramos cambiar esa palabra más, podría ser pero el pueblo. Es decir, yo hice lo correcto, pero el pueblo tomó el botín de las ovejas. Sin embargo, el pueblo tomó el botín de las ovejas. Es decir, la culpa es del pueblo, la culpa no es mía, que fue quien recibí el mandato. Y ya luego empieza Samuel a hablar con Saúl, a decirle claramente que pues esto también es pecado. Dios se complace de la grosura de los carneros, pero se complace más en que le obedezcan las palabras que salen de su boca. Y en el tercer momento de vamos por momentos. El primero es la acción que mandó Jehová a hacer a Saúl y él no la hizo. Luego el descubrimiento de la desobediencia de Saúl, que ya lo hizo acá Samuel. Y ahora viene la tercera parte, y esta tercera parte es acerca de las consecuencias de él haber sido desobediente ante el mandato de Dios. La desobediencia principal, la consecuencia principal es que él es desechado. Él deja de ser rey para el pueblo de Israel. En ese momento él dice: usted no va a ser rey nunca más. O sea, su familia no van a ser reyes, definitivamente. Aparte, se afecta la relación entre Samuel y Saúl, porque Samuel le responde: no volveré contigo. No voy a quemar holocausto a Dios contigo. Y al final del capítulo dice que después de esta actividad no volvió a ver Saúl a Samuel. No lo volvió a ver. ¿Hubo consecuencias graves para el rey Saúl? Claro que sí. Después de esto es donde abren la puerta a esta afectación emocional que tenía Saúl, que no podía dormir. ¿Y a quién llamaba para poder dormir? A David, para que David le tocara el arpa y entonces él poder dormir. Ahí empieza, aunque yo creo que ya había arrancado, el bajón, la decadencia del rey Saúl. Mis hermanos, en este momento voy entrando a la recta final, y esta recta final vamos a verla de esta manera. Después de que Samuel habla con Saúl, le dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Mis hermanos, si en medio de lo que nosotros hemos estado hablando esta mañana usted ha identificado algo, usted ha identificado un pecado que en este momento está oliendo feo y usted no ha tomado acción al respecto. Si usted en este momento ya ha visto algunas cosas que tiene parecidas a Saúl, no haga lo que hizo Saúl acá.
Aparentemente él se arrepintió, aparentemente, pero después de su arrepentimiento, él dice, pero fue porque el pueblo, tuve miedo del pueblo. Cuando nosotros identificamos un pecado, lo que tenemos que es, ¿qué dicen las escrituras? Confesar y apartarse, punto. No dice confesar, justificarse y apartarse. No. Si es pecado, dígaselo al Señor o dígaselo a su esposa, a su esposo, a su hijo. Dígale, yo pequé contra usted, fue por esto. O sea, esto fue mi pecado, te pido perdón. Ya. No hagamos lo que hizo Saúl en este momento, que es volver a redundar en que no fue culpa mía, fue el pueblo. No fue culpa mía, fue el pueblo. Algo que me llamaba la atención es que él dice que él lo hizo, es decir, él desobedeció por temor al pueblo. Es decir, le tuvo más miedo al pueblo que a Dios. El temor del pueblo fue mayor que el de Dios. Y no podía salirse de mi mente el hecho de que muchas veces nosotros como creyentes estamos haciendo, dejando de hacer cosas por temor a lo que las personas piensan. Por temor a qué dirá mi jefe, mi compañero de trabajo, mi esposo o esposa, y estamos dejando de hacer cosas o haciendo cosas que el Señor desaprueba o que el Señor nos ha mandado a hacer. Debemos ser cuidadosos con esto. Saúl confiesa a medias, así como obedeció a medias. Y Saúl, sin duda alguna, nos muestra que cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, difícilmente podemos actuar de manera correcta delante del Señor. Cuando nuestro corazón está lleno de orgullo, primero desobedecemos a Dios y segundo no aceptamos los mandatos de Dios. No aceptamos la corrección de Dios, perdón, y mucho menos confesamos a Dios lo que hemos hecho. Mis hermanos, al cierre de esta lectura o al cierre de este capítulo, Samuel, los que saben la historia porque no la leímos, Samuel ¿hace el holocausto o no hace el holocausto? Nosotros hasta donde leímos, él dijo, no voy a ir contigo. Samuel, ¿hace el holocausto o no hace el holocausto? Voy a seguir leyendo. Entonces Samuel le dijo a Jehová, y volviéndose Samuel para irse, y Samuel respondió, 26, a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seáis rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec, y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Por qué Saúl le rogó y se le agarró del manto a Samuel? ¿Porque él quería adorar a Dios? ¿Por qué?
Básicamente porque él quería seguir actuando conforme al temor de los hombres. Cuando nosotros leemos, él le dice: pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Sigue teniendo temor de los hombres y no le interesa para nada hacer un holocausto a Dios para exaltarlo y adorar a Dios. Lo que le interesa es que los hombres lo miren bien. Y me llama la atención que se parece mucho a lo que dice Jesús en los evangelios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, porque de cierto os digo que si los fariseos habrás recibido recompensa, la gente te va a ver y ya, pero tu Padre que está en los cielos, Él no está recibiendo la adoración, Él no está recibiendo la ofrenda, Él no está recibiendo la oración, Él no está haciendo esto, porque usted lo está haciendo para los hombres. Mis hermanos, de esta última parte me llama la atención que Samuel le toca el ego nuevamente a Saúl, o le toca el ego. Le dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Saúl de alguna manera había pensado que él era la gloria de Israel, que él era el que mandaba en Israel. Graso error. Es Jehová quien es la gloria de Israel, y quien es el que manda en Israel, y quien es el que coloca a los reyes y quita a los reyes de Israel y obviamente del resto del mundo. Para el cierre, quisiera que nos hiciéramos unas preguntas. Este Amalek que Dios nos ha mandado a nosotros a eliminar. ¿Qué es ese pecado que Dios nos ha mandado a nosotros a que no esté entre nosotros? ¿Y quién es ese Agag en nuestra vida que nosotros estamos protegiendo en nuestras prácticas, con nuestros celulares, en nuestra mente o en nuestro corazón? ¿Quién es ese Agag? Puede ser, a veces puede ser el orgullo, ¿cierto? Puede ser, muy bien. ¿Quién es ese Amalek y quién es ese Agag? Tenemos que identificarlo claramente, y sé que estas son lecturas muy fuertes, son reales para ese contexto. En este momento, el contexto, lo que Dios nos dice a nosotros es: amemos a nuestros enemigos, oremos por aquellos que nos están dañando, que nos están afectando. Eso es el mandato de Dios en este momento. Si usted tiene dudas y ahorita va a buscar no sé qué para seguir el ejemplo de Samuel, no, eso era de ese contexto. Pero en este contexto Dios sí nos ha mandado a apartarnos del pecado, a confesar y apartarnos. Dios sí nos ha mandado a hacerlo. Y en medio de eso podríamos decir que Amalek es una conducta, es una práctica pecaminosa, y que Agag es ese pecado que nosotros practicamos día a día y que lo estamos guardando y que lo estamos manteniendo ahí, le estamos dando perdón, si se quiere decir de esa manera. ¿Hay algún pecado que seguimos protegiendo y nuestro orgullo no nos permite verlo, olerlo u oírlo? ¿Qué debo yo hoy confesar a Dios? Mis hermanos, al final, si usted se va con esto, creo que es lo ideal. Dios ya ha dado mandatos. A Dios no se le escapa nada. Y tenemos que confesar y apartarnos. Si usted se va con esto, estamos bien. Recordemos que el pecado huele feo, y se ve, y se escucha. Pero Jesucristo es mayor a cualquier pecado. No hay pecado que nosotros en este momento estemos practicando por el cual Jesucristo no haya muerto en la cruz. No hay pecado, insisto, que nosotros estemos practicando por el cual Jesucristo no haya muerto. Nuestra labor es
confesar y apartarnos. Voy a dar un tiempo para que podamos orar y que podamos colocar delante del Señor estos pecados. Padre Celestial, Señor, te confesamos como pueblo tuyo que muchas veces hemos sido como Saúl. Señor, reconocemos que en medio de nuestro actuar muchas veces no hemos actuado conforme a las Escrituras y hemos pecado contra ti y hemos pecado contra nuestro prójimo. Señor, yo te clamo en este momento que escuches nuestra oración. Y yo tengo confianza de que tú la escuchas porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Y es quien nos ayuda a que las oraciones puedan llegar a ti y tú puedas responderlas. Porque nosotros pedimos, pero no pedimos como conviene. Pedimos para nuestros deleites. Hoy te estamos pidiendo para que tengas misericordia de nosotros y nos dé libertad de ese pecado, Señor, que solamente nosotros conocemos y en el cual tú quieres trabajar. Pero muchas veces nuestro orgullo nos está llevando a volver al lodo, a volver al lodo. Señor, gracias por las Escrituras. Te doy gracias por Saúl, Señor, porque por medio de su ejemplo nosotros tenemos una guía de qué no debemos hacer. Te doy gracias porque tú lo colocaste en las Escrituras, nos permitiste leerlo, para que podamos ser convencidos de aquello que no debemos hacer. Pero también te doy gracias por el testimonio de Samuel. Te doy gracias porque Samuel es un ejemplo de obediencia, pero también es una muestra, un ejemplo de sensibilidad respecto a lo que para ti es importante. Señor, te clamo por cada uno de nosotros, que seas tú, que sigas tú obrando en nuestra vida y que nos permitas ser agradecidos por el perdón que nos has dado por medio de Jesucristo, pero también ser conscientes y humildes al presentar nuestro pecado delante de ti, que podamos arrepentirnos y podamos apartarnos. Te damos la gloria y la honra y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.